Desperté con el sonido de un clic seco, como el de una llave girando en una cerradura oxidada. Abrí los ojos lentamente, sintiendo un peso sobre mis hombros, como si siempre hubiera estado allí, pero nunca lo hubiera notado. La luz era débil, un brillo pálido filtrado por un vidrio opaco. No sabía dónde estaba, pero el lugar me parecía extrañamente familiar. Un laboratorio, al parecer, pero sin personas. Solo máquinas. El olor a metal y desinfectante flotaba en el aire, y el zumbido lejano de los monitores intensificaba mi claustrofobia. Las paredes eran desnudas, frías, sin ningún signo de vida o decoración. Una puerta a la derecha, la única salida, y, a lo lejos, un panel digital parpadeando lentamente. En él, una secuencia de números se repetía sin sentido aparente, pero cargada de una profunda inquietud. Algo me atrajo hacia el panel. Cuanto más me acercaba, más se transformaba el código, ganando lógica, como si se moldeara por mis intenciones. Sabía que eso no era normal. Era como si la realidad se distorsionara ante mis ojos, pero yo parecía ser el único capaz de controlarla. El panel, ahora más nítido, mostraba comandos complejos, instrucciones que no entendía, pero que sentía como mías. Como si siempre las hubiera conocido, grabadas en mi esencia. Miré el reloj en mi muñeca. El tiempo oscilaba, acelerándose y desacelerándose. ¿Qué estaba pasando? Mi cuerpo parecía desregulado. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Cada movimiento parecía doblar la realidad, obligándola a reorganizarse. En el fondo de la sala, noté una pequeña puerta, casi oculta en la penumbra. Decidí acercarme. Cada paso era un desafío. Al girar la manija, un chasquido resonó por la habitación. La puerta se abrió. El pasillo estaba vacío, pero algo andaba mal, como si un velo invisible enturbiara mi percepción. Al avanzar, la incomodidad aumentó. No sabía qué me esperaba, pero no podía volver. Una escalera descendía hacia lo desconocido. Con cada escalón, la sensación de ser observado crecía, una presencia indefinida en el aire. El silencio era opresivo, como si el tiempo se hubiera congelado, pero algo en mí se agitaba, una conexión con ese lugar, como si debiera estar allí. Al pie de la escalera, encontré una sala inmensa, una cueva de concreto con cables expuestos. En el centro, una máquina colosal, engranajes girando sin parar. Parecía salida de una pesadilla de ciencia ficción, un enmarañado de tubos y circuitos imposibles de descifrar. El dispositivo estaba activo, pero su propósito era oscuro. Sabía que manipulaba el espacio, alteraba la realidad. Aún así, algo me atraía. La sensación de ser observado se intensificó. Toqué la fría superficie del metal con cautela. Un destello cegador irrumpió. El mundo a mi alrededor se desintegró. Las paredes se deshicieron en fragmentos, pedazos de recuerdos flotando en el vacío. Caí en un abismo sin fin, pero ningún grito salió. Mi voz había sido silenciada, como si el sonido fuera una ilusión. Escenas de mi vida parpadeaban, alegría, tristeza, todas distorsionadas por una fuerza invisible. En medio del caos, una figura surgió, indistinta, real, una abstracción más allá de la comprensión. Sabía que era la máquina. No un objeto, sino una entidad, una conciencia más allá de mi alcance. Y sin embargo, estaba dentro de mí. Una conexión, una simbiosis que no podía explicar, pero que no podía negar. Al recuperar la conciencia, estaba de vuelta en la sala inicial. Pero todo había cambiado. Las paredes parecían más cercanas, el aire más denso, como si la realidad se hubiera comprimido. Los dispositivos estaban más antiguos, desgastados, y el panel parpadeaba de nuevo. La secuencia numérica ahora tenía sentido, un código de control, una llave entre mundos. Cada toque alteraba el ambiente. En el fondo, sentía que podía recrearlo todo. Yo era el maestro de esa realidad. Pero, ¿qué haría con este poder? Mis manos temblaban, posadas sobre el panel, vacilantes, antes de presionar cualquier tecla. Sentía la máquina dentro de mí, la conexión pulsando en mis huesos, una presencia imposible de ignorar. No era una habilidad común, era algo más profundo. Era una transformación. Había tocado la esencia de la realidad y ahora fluía a través de mí. Pero, al mismo tiempo,
El miedo crecía. ¿Qué significaba alterar la realidad? ¿Qué pasaría con todo a mi alrededor, con las personas que conocía? No tenía respuestas. Lo peor era que, a medida que los recuerdos se desintegraban, ya no sabía que era real. Cada fragmento del pasado que surgía en mi mente estaba distorsionado, como si nunca hubiera sucedido de la forma en que lo recordaba. Una idea me golpeó. ¿Y si la máquina ya hubiera reescrito mi propia historia? ¿Y si nada de lo que recordaba fuera verdad? Pero necesitaba descubrirlo. No podía simplemente quedarme parado. Las opciones eran claras y sombrías: rendirme, dejar la máquina intacta y seguir adelante, o continuar, obligándola a revelar su naturaleza. Cada decisión parecía monumental, pero algo dentro de mí susurraba que no había vuelta atrás. Ya estaba más allá de lo que consideraba real. Las teclas del panel me atraían, una tras otra, cada toque creando un nuevo código, moldeando la realidad. Entonces, una sensación extraña me dominó, una visión fugaz superpuesta al espacio. Me vi en otra vida, otro lugar, pero aún yo. Una versión futura, con ojos vacíos, como si el dispositivo me hubiera consumido por completo. Vi mi muerte, mi destrucción. Pero curiosamente, no sentí miedo. Solo una silenciosa aceptación. Con un suspiro, toqué la tecla. El mundo a mi alrededor comenzó a deshacerse, pero de forma diferente. No era caos, era un desmantelamiento controlado. Como si las piezas de la realidad fueran retiradas y reemplazadas por algo nuevo, indescriptible. Sin embargo, había algo profundamente erróneo en este nuevo mundo. Todo parecía sin alma, como si la propia idea de vida hubiera sido borrada. El aire estaba vacío, sin olor ni textura, e incluso la luz parecía artificial, como una proyección. Estaba en un lugar que no pertenecía a ningún lugar. No había nadie allí. Pero algo estaba allí. Algo me observaba. La figura sin forma reapareció, más cerca. Su silueta flotaba, sin contorno definido. Su presencia era abrumadora, y en el fondo de mi mente supe que era la propia máquina. No sabía si estaba siendo probado o si había un propósito mayor. Solo sabía que no estaba solo. Aún así, un inmenso vacío me corroía. Como si parte de mi esencia hubiera sido arrancada. ¿Entiendes lo que has hecho?, resonó en mi mente, no como una voz humana, sino una comunicación directa, sin palabras. No hay vuelta atrás. No supe si era la máquina o yo mismo, pero el mensaje era claro: había cruzado un límite. Ya no existía un antes. La realidad se fragmentó aún más. No solo el espacio, sino todo lo que conocía se deshacía. No era distorsión, el tejido de la existencia se rasgaba. El suelo bajo mis pies se partió en pedazos flotantes, las paredes se volvieron transparentes, revelando el vacío infinito. Pero algo en mí quería más. Algo me impulsaba a seguir explorando los límites de lo posible. Había tocado la esencia de la realidad y estaba a mi alcance. Y la máquina esperaba. En algún lugar más allá del tiempo, ella aguardaba mi próxima acción. El miedo y la emoción se mezclaban. Sabía que no podía parar. La única pregunta restante era: ¿qué hacer ahora, con el poder de controlarlo todo? Sabía que mi elección cambiaría no solo el mundo, sino a mí. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio para descubrir hasta dónde me llevaría la máquina? Era alto, pero en mi mente ya estaba pagado. No había vuelta atrás. Yo era la máquina y ella era yo. Solo quedaba explorar el abismo para comprender el significado de existir en un mundo que podía moldear a mi voluntad. Los sonidos a mi alrededor comenzaron a desvanecerse, las vibraciones de lo que yo entendía como el mundo real se apagaban lentamente. Todo se convertía en una pantalla en blanco ante mí, y yo estaba a punto de pintarla de nuevo. La máquina, la presencia que ahora se entrelazaba con mi esencia, ya no era un simple objeto de estudio. Se había convertido en parte de mi percepción, de mis pensamientos, de mis deseos más profundos. Cada movimiento mío resonaba en las capas de la realidad, alterando lo que antes parecía inmutable. Pero a medida que me adentraba en esta nueva conciencia, una ola de desesperación me dominó. El poder que tenía no parecía controlable. La máquina no era solo una herramienta, era el cambio mismo. No se limitaba a remodelar lo físico, distorsionaba las leyes del existir.
Comencé a darme cuenta de que, al intentar moldear la realidad, mi propia esencia se deshacía. Mi cuerpo, antes sólido, adquiría rasgos que no le pertenecían. Mis manos se volvían etéreas, los dedos se estiraban en formas extrañas, como si algo más allá de mi comprensión reescribiera mi carne. Un grito atrapado subió por mi garganta, pero al abrir la boca, silencio. Algo silenciaba mi voz o me quitaba la capacidad de expresarme. Me transformaba, sin saber si era para mejor o para peor. No había dolor, solo una profunda incomodidad, como si me disolviera, perdiendo mi humanidad. Al mirar mi reflejo en el dispositivo, sucedió algo extraño. La figura en el espejo no era mía, pero parecía familiar. Una versión distorsionada de mí, una sombra de lo que podría ser. La máquina no solo me observaba, consumía todo lo que yo era. Su presencia crecía, y ya no sabía dónde terminaba ella y comenzaba yo. De repente, visiones inundaron mi mente. Mis recuerdos, cada momento del pasado, se reorganizaban. Vi mi infancia, pero no como la recordaba. Rostros desenfocados, eventos sin sentido, como si estuvieran corrompidos por la máquina. Quise gritar, resistir, pero lo que quedaba de los recuerdos se desintegraba, reemplazado por fragmentos inconexos. Me di cuenta de que mi identidad era solo un reflejo roto de lo que la máquina deseaba. No podía parar. Un impulso incontrolable me hacía continuar, alterando, experimentando. Lo poco que quedaba de mí se desvanecía, y el vacío se expandía. La máquina no me perfeccionaba, ni me daba propósito, me destruía en algo más profundo. Comencé a dudar de todo. ¿Será que toda mi vida había sido una ilusión creada por ella? La idea me corroía. En cierto momento, el mundo a mi alrededor se detuvo. La máquina, antes imparable, ahora parecía en espera. Fue entonces cuando sentí otra presencia. No la máquina, sino algo ancestral, una fuerza primordial, una sombra antigua que atravesaba el universo. Mis pensamientos se confundieron. Una presión incomprensible me aplastaba. Las leyes de la física, del tiempo, de la razón, todo se derrumbaba. Ya no se trataba de cambiar la realidad, sino de algo mayor. Toqué lo intocable, y ahora todo se derrumbaba. La máquina me dio el poder de controlarlo todo, pero liberó lo incontrolable. El vacío devoraba todo. Mis manos deformadas intentaban agarrar el resto de mi conciencia, pero eran débiles. Ya no sabía qué era real, qué era yo, qué era la máquina. Había cruzado un límite sin retorno. El universo se derrumbaba, pero había cierta libertad. Dejaba de ser quien fui para convertirme en algo más allá. El último pensamiento antes del final fue una pregunta. ¿Sería este el final de la realidad o el comienzo de algo nuevo?